Señoras y señores, tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a Debate Abierto Dominical. En el día de hoy vamos a iniciar con el expresidente de la República, doctor Ernesto Pérez Valladares, con quien hemos establecido comunicación. Él se encuentra en la provincia de Chiriquí a esta hora. Doctor Pérez Valladares, gracias por darnos este espacio para conversar con usted sobre temas de interés nacional. ¿Cómo ve un expresidente de la República, con su experiencia y trayectoria, la situación que está viviendo el país en este preciso momento, cuando pareciera que estamos ya controlando un poco la situación, sin cantar victoria, porque todo va a depender de la conducta del panameño en estos momentos, ya de cara a lo que pudiera ser la reactivación económica del país y las secuelas de la pandemia? Bienvenido, doctor. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto siempre estar con ustedes. Bueno, sí, en efecto, ya mañana lunes empezaremos una nueva etapa, finalmente logrando casi la apertura total de toda la economía, que como bien hemos estado sufriendo, pues se ha maltrecho mucho durante estos meses. Ahora es cierto que estamos en una etapa donde se ha logrado de alguna manera controlar la expansión del virus y estar con una capacidad hospitalaria suficiente para darle respuesta a lo que puedan sufrir de este virus. Pero en efecto, Álvaro, yo creo que tú lo dices perfectamente bien. De aquí en adelante, lo que suceda va a ser cada día más la responsabilidad individual de todos los panameños. Si cumplimos con los protocolos de seguridad, si usamos nuestra mascarilla, si mantenemos el aislamiento, si evitamos las conglomeraciones, vamos a tener un periodo, por supuesto, de mayor contagio porque va a haber más gente en la calle, pero con la suficiente capacidad para poderlo manejar. Si se nos dispara otra vez por el comportamiento irresponsable o por lo que fuera, vamos a tener entonces la experiencia que están viviendo ya otros países en Europa, por ejemplo, en España, que es volver a los confinamientos, volver a los problemas, volver a la posibilidad de que la capacidad hospitalaria se sobrepase, y estaríamos en una seria dificultad. Entonces yo creo que lo importante que hay que señalar es que de ahora en adelante, con todo lo que ha hecho el gobierno, que es lo adecuado, la responsabilidad de lo que vaya a pasar es la individual y la colectiva entre todos los panameños de lo que va a pasar en el futuro en el país. Doctor, precisamente lo que va a pasar en el futuro en el país, aquí estamos frente a una coyuntura histórica, más de 25% posiblemente de desempleo, empresas que no pudieron volver a comenzar, gente que se le suspendió el contrato, tampoco va a volver a conseguir ese empleo que dejó en marzo, una economía sumamente maltrecha en este preciso momento. ¿Cómo vamos a poder salir y qué tiempo cree usted que dure volver a retomar el camino? Es muy difícil predecir verdaderamente, porque también nuestra economía está interconectada con todo lo que pasa alrededor del mundo. Es decir, nosotros no somos una isla que nos manejamos solos. Yo pienso que lo más importante en cuanto a políticas públicas es que el gobierno logre incentivar a las empresas para que vuelvan a reemplear a las personas que tenían empleadas antes de la pandemia. Yo creo que el iniciar un proceso de reempleo, el iniciar un apoyo para que esas empresas puedan abrir sus puertas, es lo que va a incentivar nuevamente el consumo nacional y a su vez entonces la inversión. Y podríamos de alguna manera en los próximos 2 años, no creo que sea menos de eso, regresar a unos tasas de crecimiento adecuadas. Pero otra vez, eso supone que hay un comportamiento social que nos permita avanzar en lo económico siempre y cuando tengamos el control de lo sanitario. Vamos a hablar de política. ¿Qué está pasando, expresidente Pérez Valladares, en el PRD como partido? ¿Se siente, se percibe una ausencia del PRD en el debate político nacional? Claro, yo creo que no es solamente del PRD, verdaderamente es un tema de que esta pandemia y esta situación ha golpeado a todos los partidos políticos, algunos mayor que a otros. En el caso nuestro, pues nosotros tenemos
el problema que yo siempre señalé, de que nuestra dirigencia está vinculada directamente a la Asamblea Nacional. Y nuestros dirigentes o fueron o son miembros de la Asamblea Nacional. En consecuencia, las políticas públicas que debieran estar debatiéndose y que de alguna forma debiera estar implementando el PRD a través de su gobierno, se ven desviadas hacia los intereses de la Asamblea Nacional y no necesariamente hacia los intereses de la mayoría. Eso lo dije en su momento, lo advertí en su momento, dije que era un error que fueran los diputados los que estuvieran en el control del partido. Sin embargo, Álvaro, la mayoría de los miembros del partido no le pareció que yo tenía la razón, me dijeron que no, que me fuera para mi casa, donde estoy, gracias a Dios, y que bueno, ellos verían a ver cómo se la arreglaban. Eso es lo que ha pasado y eso es lo que está pasando. ¿Cuál va a ser el futuro? Tu bolita de cristal es tan buena como la mía, yo no sé. Pero esto está generando esta situación que usted plantea y que la observa un sinnúmero de panameños en este momento, ese distanciamiento entre lo que se hace en el Ejecutivo con lo que piensa el partido y lo que se ve en la Asamblea, que hay más coincidencia ahí, partido-asamblea, está generando que el país esté estancado en este momento, que no avancemos, que el país no progrese, no eche para adelante, doctor Pérez Valladares, y esto es muy delicado. En efecto, Álvaro, ¿por qué? Porque ¿qué no hay la definición de un objetivo? Nosotros, cuando nos tocó por allá en el siglo pasado dirigir el partido, que lo recogimos de las cenizas, lo primero que hicimos fue definir un objetivo que nos pudiera unir a todos. Porque si el objetivo es disfrutar del poder, por supuesto eso no es su objetivo. Nuestro objetivo en aquel momento nos sirvió como un mecanismo de unión partidaria y luego, cuando ganamos la presidencia y el Ejecutivo, nos sirvió para implementar una serie de programas que nos llevaran al cumplimiento de nuestros objetivos así descritos. Desde entonces y desde 1999, que cumplimos con el objetivo de la recuperación y la implementación de los tratados Torrijos-Carter. Desde ese momento no ha habido una discusión interna en el PRD que señale un mecanismo o un objetivo que nos pueda unir a todos. Y encima de eso, le sumas el ingrediente de que la dirigencia está vinculada a la Asamblea Nacional, obviamente el objetivo que pudo haberse contemplado es subalterno a los intereses que tiene la Asamblea Nacional y sus diputados, particularmente por su reelección y por el clientelismo que existe en el país. Sí, yo entiendo que hay un problema de desvinculación del partido con el Ejecutivo, por más que entiendo que el presidente Cortizo ha tratado de hacer ingentes esfuerzos por sumar al partido a la hora de gobierno, pero volvemos al tema, la hora del gobierno es diferente a los intereses de los diputados que dirigen el partido. ¿Lo han dejado solo prácticamente al señor Cortizo, los diputados y el mismo partido? Yo creo que es peor que solo. Yo creo que le han hecho la vida difícil. Yo creo que no ha habido una simbiosis, no ha habido una integración, no ha habido lo que podríamos pensar que se debiera dar en todos los escenarios políticos donde un partido que llega al gobierno se integra a la ejecución de sus objetivos. Aquí no. Aquí lo que ha habido es una permanente distanciamiento, incluso podríamos pensar hasta un término un poco más duro, hasta chantaje, de que las leyes que pase o que proponga el Ejecutivo tendrán que pasar por la Asamblea a cambio de algo para esos diputados. En fin, hay una situación que no es solamente en el PRD, yo creo que eso es en todos los partidos, pero claro, se ve mucho más en el nuestro porque estamos ahora mismo en el gobierno. Doctor, estamos viendo un país con temas de desempleo, temas económicos, educación con problemas, salud, ni se diga, el tema de la inseguridad, y ponemos la lupa en la Asamblea y lo que vemos es más corregimientos, leyes para más corregimientos, leyes para llamar las esclusas, que no critico el tema de que pudieran llamarse Omar Torrijos. Usted que conoció a Omar Torrijos Herrera, yo pienso que ningún interés tuviera Omar Torrijos en que una esclusa llevara su nombre, pero aquí queremos ponerle a una esclusa Jimmy y a la otra Omar en la Asamblea. Lo otro, vemos a diputados en este preciso momento aprobando o tratando de impulsar leyes
para cosas que no tienen ningún sentido, ninguna prioridad, cuando el país está pidiendo a gritos auxilio, quiero trabajar, quiero llevar el sustento a mi casa. ¿Qué dice usted de eso? ¿Qué puedo decir? O sea, yo conociendo como lo hice y siendo un alumno del general Torrijos, él lo resumió muy claramente cuando dijo que él no quería entrar a la historia sino a la zona del canal. Y él era un hombre humilde y estoy seguro que si estuviera bien vida rechazaría totalmente el que ninguna esclusa lleve su nombre, como lo hacía en su existencia en Panamá. Sí, en efecto, es así. Y luego vemos que no sé si será por falta de esa coordinación entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero veo que salen proyectos de ley que no guardan relación con lo que está pasando en el país, que no guardan relación con los intereses de que tiene el Ejecutivo de llevar adelante un programa de gobierno, que no ayuda en absolutamente nada en reactivar nuestra economía y en generar mayores niveles de empleo. Vemos un permanente conflicto entre la Asamblea y la sociedad. Eso de crear nuevos corregimientos que no tienen ninguna justificación, como no tiene ninguna justificación el estar indagando a la banca, que personas que ni siquiera entienden lo que es un banco ni lo que hace un banco, pero se atribuyen una serie de conocimientos que no los tienen. Es decir, hay un permanente afán de protagonismo en la Asamblea que de alguna forma se ve superado por la falta de acción en el órgano ejecutivo y por la falta de coordinación entre el Ejecutivo y la Asamblea. Doctor, continúe. Punto que yo creo, Álvaro, y que siempre le dije al presidente Cortizo, que siendo él el presidente de la República, también debería ser el secretario general o el presidente del PRD. Porque es que el apoyo político es absolutamente necesario en estas circunstancias nuestras para poder llevar adelante una obra de gobierno. Doctor, el país no aguanta 4 años más de este circo que estamos observando en este momento. ¿Hacia dónde nos va a llevar esto entonces? ¿Qué hay que hacer? Bueno, Álvaro, mira, peor circo que el que vivimos durante la década del 80 con Noriega y toda aquella cosa no ha habido en el país, así que no seamos tan negativos. Yo creo que lo que está pasando puede ser una coyuntura superable. Creo, sinceramente, y espero que una vez que se pueda ya convivir con el virus, una vez que tengamos vacunas que nos permitan una sobrevivencia mejor, yo espero que se erija un nuevo liderazgo para poder llevar adelante la obra del gobierno en los próximos 4 años, que son muchísimos. Y es mucho lo que hay que hacer y es mucho lo que se puede hacer para dejar una buena obra de gobierno y sentirse satisfecho con la ejecución del gobierno. El PRD tiene que hacer cambios en su junta directiva próximamente. ¿Usted está contemplando la posibilidad de aspirar? No, ya yo cumplí con mi proceso, con mi vida política. Yo creo que yo hice un esfuerzo ofreciéndome incluso para hacer los correctivos que había que hacer, pero la mayoría, y las democracias son así, la mayoría dijo no te queremos a ti, queremos a otro. Bueno, magnífico, pero ya eso no es rectificable, ya lo que pasó, yo estoy en otra etapa de mi vida. Con gusto le doy mi opinión a lo que me lo pidan, pero no me interesa en lo más mínimo volver a tener ningún cargo en el partido. ¿Se hace necesario y con urgencia un acuerdo entre los partidos políticos en este momento? Yo creo que es necesario un acuerdo de gobernanza. Yo creo que es necesario que los partidos políticos superen las mezquindades individuales y puedan sentarse con el gobernante, con el presidente Cortizo y su equipo, a diseñar cómo vamos a salir de este tema y cómo vamos a reprogramar el país en los próximos 4 años. Presidente Pérez Valladares, hay sectores interesados, y eso no podemos negarlo, en la destrucción de los partidos políticos en este país. ¿Qué piensa usted de eso? Yo pienso que ese es absurdo. Yo no concibo que sea posible una democracia sin la existencia de partidos políticos como un mecanismo de participación. El eliminar los partidos políticos, ¿con qué propósito? Con el propósito de hacer un gobierno autoritario, una democracia inexistente, donde no se puede emitir opinión. Yo creo que es absurdo. Verdaderamente no entiendo cómo nadie puede estar proponiendo un sistema político democrático sin partidos políticos. O sea, veamos las experiencias de otros países que son comunistas. Ahí no hay partido político.
Entonces, que haya muchos defectos en los partidos políticos, sí, en efecto. Es que la democracia tiene muchos defectos, pero nos guste o no nos guste, es el mejor sistema. Entonces, tenemos que buscar la forma de evitar los abusos que los partidos políticos hacen. Tenemos que buscar la forma de desvincular el clientelismo de la sociedad de la actual acción política de sobre todo sus diputados y sus representantes de corregimiento. Tenemos que cambiar la fórmula como se eligen esos diputados para que haya esa desvinculación con el clientelismo y esperar que dentro de los partidos surja una nueva clase con una nueva propuesta política, con objetivos claros y con el ideal de un mejor país. Usted acaba de tocar el tema de reformas. El tema lo iba yo a relacionar con, estamos en la puerta o ya discutiendo nuevas reformas electorales. Y por el otro lado, el tema de la Constitución, que parece que quedó en el pasado, no sé si por la pandemia o qué, pero aquí incluso el doctor Francisco Sánchez Cárdenas hablaba hace unos días en su cuenta de Twitter de este tema. Este es el tema fundamental de una constituyente, el tema de la justicia. Sin justicia no hay democracia ni justicia social. Mientras los comerciantes de la justicia hagan la ley y acto seguido las rentables escapatorias, no avanzaremos. Entonces, ¿por dónde nos vamos? Por un lado, reformas electorales. ¿Qué habría que hacer, doctor Pérez Valladares, allí para cambiar esto? Y por otro lado, la Constitución, si la revisamos desde el punto de vista de reformas específicas o nos vamos por el área de la constituyente. Yo pienso que ya tenemos frente a nosotros el tema de las reformas electorales. Vamos a aprovechar esa oportunidad. Yo creo que una de las cosas fundamentales que en esas reformas electorales se deben dar es la prohibición de los aportes económicos de particulares a las campañas políticas. Es decir, que todas las campañas políticas sean financiadas 100% y exclusivamente por el Estado. De esa manera logramos un paso adelante en evitar la infiltración de dineros mal habidos y por otro lado en combatir este clientelismo que nos está matando. Yo creo que eso es inminente y es ya y se puede hacer. Basta que se llegue a un consenso para que cuesta dinero, pero por supuesto que cuesta dinero. Y dígame qué sistema electoral no cuesta dinero. Entonces, si queremos darnos un sistema donde salgan los mejores y no los que más dinero tengan o los que logren invertir más, entonces busquemos la forma de que todos tengamos el mismo nivel, que sea solamente el Estado el que financie las campañas electorales y con límites, por supuesto. Pienso que en el tema de la reforma cometimos un error. Pasarle un grupo de reformas sin ni siquiera discutirlos internamente en el Ejecutivo al Legislativo era una sentencia de muerte. Yo pienso que en estos momentos lo que cabe, sabiendo cómo acabó aquello con una serie de reformas inviables y una serie de recomendaciones absurdas, yo pienso que lo que cabría sería nombrar una comisión de 5, 6, 7 juristas distinguidos de diferentes disciplinas legales para que elaboren un nuevo proyecto constitucional. Y que se haya llevado, eso sería una propuesta del Ejecutivo a la Asamblea de Diputados. Y siempre queda la opción política de ir a un referéndum. Pero de que necesitamos cambiar el sistema constitucional panameño, no hay la menor duda. Y la piedra angular, coincido plenamente con el doctor Sánchez Cárdenas, es el tema de la justicia. Mira, Álvaro, ayer estuve en una conferencia con el equipo del presidente Uribe, que está siendo juzgado y preso en Colombia por una Corte Suprema de Justicia y un sistema judicial que tiene las mismas corruptelas que el nuestro. Digo esto para señalar que el problema no es solamente panameño, es un problema que tenemos que evaluar como sociedad y cambiar para tratar de mejorar la forma como se lleva adelante la justicia en este país. Doctor, mire, todos los escándalos con las pasadas 2 administraciones en materia judicial, y aquí no ha pasado absolutamente nada. Y me refiero a esas 2 porque ya hemos tenido todo el tiempo del mundo
para precisamente llevar adelante procesos en relación con esta y las investigaciones que se están haciendo. Tampoco hemos visto avance en absolutamente nada. O sea, todo es titulares de periódico, todo es comenzamos la investigación, luego se archivan los expedientes en algunos casos, otros allí mueren, letra muerta. ¿Qué pasa, doctor Pérez Valladares? Y quienes en un momento dado están siendo procesados se burlan del pueblo y hasta salen por allí dándonos lecciones de ética y moral en las redes sociales y en los medios de comunicación. Tú sabes, Álvaro, que lo que tú señalas, yo no soy abogado, pero se me ocurre pensar que el sistema protege demasiado a los encausados y le permite una serie de procesos que va de alguna manera demorando todo, una serie de apelaciones, una serie de... Y sobre todo se basa en lo formal, nunca llega al fondo. Si todas las cosas de forma en este sistema nuestro pareciera que tuvieran más valor que el fondo. Yo creo que eso evidentemente hay que hacer reformas a todos estos códigos judiciales para asegurarnos de que si bien se respetan los derechos de los encausados, no se burle el deseo de la sociedad de justicia. Porque el problema es que en la medida en que sigamos con esa burla al sistema jurídico, la sociedad pierde credibilidad en él y luego puede desbocar en tomar la justicia por sus propias manos. Sobre todo cuando en efecto yo siento que hay una burla de muchos encausados a la sociedad por sus actuaciones, por su forma de reírse, por su forma de burlarse, por lograr estos aplazamientos innecesarios, en fin, todo lo que estamos viviendo que hace que el sistema sea no creíble. El caso FCC, doctor Pérez Valladares, ¿qué impresión tiene usted de esto? Mire, yo creo que nosotros debiéramos prohibir que empresas que hayan sido encausadas y condenadas por coimas, prohibir que participen en este país en ninguna licitación. Yo creo que además es inaudito que estén encausados en otros países, que hayan sido condenados en otros países, que estén pagando multas en otros países y tengan aquí la audacia de demandar a la Caja del Seguro Social por incumplimiento de contratos que ellos no cumplieron. Verdaderamente yo fuera mucho más drástico en esto. Yo honestamente buscaría la forma de quitarles el contrato, de castigarlos lo suficientemente grande para que no vuelvan a entrar en este país y de quitarles las otras obras. Yo creo que esa es una empresa igual que la otra brasileña famosa que no tienen la autoridad moral ni la altura para participar en obras públicas ni en este país ni en ninguno. Dos temas para cerrar. El programa de invalidez, vejez y muerte de la Caja de Seguro Social, estamos estancados allí, no avanzamos, no nos sentamos, no conversamos, no nos reunimos para definir el futuro de la Caja. Y segundo, estamos atrapados en una discusión tonta, estéril en las redes sociales, atacándonos los unos a los otros, mientras un sector de la población en este momento, en su gran mayoría, mejor dicho, está pidiendo, como dije al principio, quiero trabajar, quiero dinero para llevar a mi casa, a mis hogares, quiero ver el país echando para adelante. En efecto, todos sabemos que el programa de IBM de la Caja del Seguro Social es un programa que ha llegado prácticamente a la culminación de su vida útil. Por razones que, bueno, se pueden decir, pero lo hemos dicho 10.000 veces. Lo que se aporta no es suficiente para mantener al grupo de personas que se jubilaron, que además sigue creciendo por la que la expectativa de vida cada día es mayor, y el grupo que entra a financiar esas jubilados es cada día más pequeña. Entonces, de manera que es una pirámide invertida y no hay forma financiera de mantenerlo si no es con aportes de la sociedad directamente. Y eso es cuestionable porque la sociedad no toda es miembro de la Caja del Seguro Social ni beneficiaria de ella. Entonces, hay que cambiar el sistema. Y evidentemente eso tiene que ser un cambio para lograr que los aportes de cada cual, con apoyo y mayoritariamente de otros sistemas, puedan llegar a una jubilación adecuada. Y no hay que inventar la rueda. Hay países que nosotros podemos investigar perfectamente bien donde tienen sistemas de jubilación
y de pensiones que se financian lo suficiente para poder adecuar un ingreso en los últimos años de vida de los jubilados. Pero hay que sentarse a hacerlo. Hablando no se arregla. Y en efecto, tenemos, bueno, yo no sé, Álvaro, si las redes sociales es una especie de escapismo, ¿no? Es la forma de evitar que nos agarremos a puño en la calle, perdón. La gente se desahoga escribiendo barbaridades en las redes sociales y sin mayor conocimiento de las cosas que analicen y que dicen. Pero bueno, esa es la democracia. Decía un gran crítico que el problema de la democracia es que todo el mundo vale igual, que la opinión de un sabio es exactamente igual a la opinión del ignorante. Y eso es lo mismo en las redes sociales, que el voto del sabio y el voto del ignorante es igual. Entonces, ¿cómo solucionar eso? Eso es una pregunta como para un programa diferente, ¿no? Pero sí, es una situación que estamos viviendo. Y yo, tratando de ser positivo, digo, bueno, a lo mejor esta forma de hablar barbaridades en las redes sociales es una forma de sacarse del sistema los resentimientos y los odios y evitar que esto llegue a mayores. Puede ser, no sé. Un mensaje final directo, si se lo pidiera al presidente Cortizo, ¿cuál sería de expresidente a presidente? Bueno, Álvaro, yo hablo con el presidente las veces que él quiera. Nosotros tenemos una relación muy fluida y cuando me pida mi opinión, con muchísimo gusto se la doy. Pero acuérdese de algo, yo soy de lo que creo que opinión no pedida no es una opinión bien recibida. Así es que yo soy de lo que también, habiendo pasado por la presidencia, sé lo incómodo que es oír decir por allí, mire, presidente, es que hay que hacer, es que hay que ver. El presidente sabe lo que hay que hacer y lo que hay que ver. Y él fue el que elegimos. De manera que él sabe perfectamente bien que cuando él quiera mi opinión, me la puede pedir y yo voy donde él quiere y hablamos como siempre hemos hablado, con mucha franqueza y mucha honestidad. Oiga, y mi opinión siempre será verdadera, no será interesada. ¿Qué cree que va a pasar en Estados Unidos con las elecciones? Oye, yo todos los días me asombro más. ¿Cómo es que este señor en estos días dijo el señor presidente Trump que él tiene que ver el resultado de las elecciones para ver si va a haber una transición adecuada o no? Es decir, eso es como decir, bueno, si gano, va a haber una transición y si no gano, no la va a haber. Yo no entiendo. Tampoco entiendo, me parece que es un proceso muy difícil, muy particular, no es usual. El presidente Trump no es un dirigente de los, a llamarlo de alguna forma, de los normales históricos. Es una persona que dentro de sus planteamientos ha sumado un gran cariño por mucha gente en los Estados Unidos y un gran odio por otros sectores. No sé qué va a pasar. La mayoría de los analistas ven ganando al aspirante Biden, el señor ex vicepresidente Biden, pero yo tengo muchas dudas. Yo creo que hay una gente muy importante en el medio, silenciosa, en una clase media alta, que ve en Trump la posibilidad de recuperar la economía mucho mejor que lo que le ve en Biden. Y allá sí, el tema económico es fundamental. Entonces, va a ser muy interesante el resultado del 3 de noviembre en los Estados Unidos y los días siguientes. Bueno, gracias, doctor Pérez Valladares, por permitirnos compartir con usted en la mañana de hoy aquí en Debate Abierto. Encantado, Álvaro. Vamos a la pausa.